Hola, mi nombre es Moisés Crespo Y yo soy Cristi Cruz. y esto es Guiados Podcast. Bueno, como pueden ver, Lugar aquí nuevo, les estudio presento- nuevo. los que están viendo, ¿verdad? El episodio, pueden ver el set nuevo que creamos en la casa para el podcast. Esto realmente era como un sueño que yo tenía hace mucho. Oh, yes. El poder tener como un espacio específico para poder tener el episodio, el podcast. Sí, porque desde el inicio primero era en mi casa, antes Sí. de casarnos. Que era solo audio. Que era solo audio. Y eso era ahí, bueno. Pasando lucha con los padres tuyos. Con la gente gritando, demás. Después entonces nos casamos y nos mudamos. Entonces ahí tenemos la sala, que era sala / estudio. Ajá, exacto. Aquí también en la nueva casa, casa / estudio. Pero ya gracias a Dios esta parte la pudimos como habitar, ¿verdad? Sí. Esta es realmente la habitación de visitas. Sí. Que también después va a ser la habitación del bebé. Y también va a ser el espacio del podcast. Aquí va a haber de todo, este es multiuso. Sí. Aquí las habitaciones que hay son las que están. Exactamente. Pero pudimos crear como este espacio para ya darle como más formalidad al Sí, podcast. y aunque se vea sencillo y minimalista, y como ustedes quieran llamarlo, ponerlo fino de que minimalista. Sí, minimalista, sí. Nosotros estamos enamorados de este lugar. Sí, Nos así encanta y sobre todo Cristi, que está muy contenta con su arte, con su todo. Eso es así. Espero que les guste también como a nosotros. Sí. En el episodio de hoy queremos compartir con ustedes algo que el Señor nos ha estado enseñando en los últimos meses y es acerca de depender más de Él. Sí. Yo creo que ya los que han escuchado más episodios del podcast, los que ya son, vamos a decir, más viejos aquí, saben el proceso de nuestro matrimonio, conocen todo lo que pasamos antes de casarnos, lo que el Señor nos fue enseñando en ese proceso también. Los que no lo han escuchado, les recomiendo que vayan a escucharlo. Se llama como los ups and downs de nuestro proceso antes de casarnos. Y a veces yo me pongo a pensar, le digo al Señor, Señor, ya entendí el mensaje, Padre, ¿tú sabes? Porque el Señor nos ha procesado varias veces, honestamente, con eso de depender más de Él y demás. Y, bueno, una de esas veces fue cuando decidimos ya emprender totalmente nosotros, como con nuestro propio negocio, que muchos de ustedes lo conocen. Si no lo conocen, es Crespo Cruz Foto, que nos dedicamos a las bodas mayormente, pero ahora estamos explorando otras cosas. Pero el punto es que el año pasado yo tuve muchas inseguridades, porque yo tenía un trabajo fijo y realmente yo lo veía como un tipo de seguridad, digamos, de poder tener un empleo fijo, que me entrara un dinero constante, que yo sepa que todos los 15 y todos los 30 yo voy a tener eso ahí. Pero yo siento que mi vida en ese lugar lamentablemente se estaba tornando como muy amarga. Sí. Tanto así que yo venía aquí a la casa y yo todos los días, o sea, sin falta, era nada saludable. Sí. Yo venía a quejarme contigo de todo lo que me pasaba. Entonces yo lo que venía, en vez de disfrutar como de ti y de que tú disfrutaras de que ya yo llegué a la casa a las 5 o 6 de la tarde, lo que venía era como a amargar. No, tú llegabas muy drenado. Yo llegaba muy drenado, llegaba molesto. Con toda la situación, con toda la todo lo que situación. estaba pasando. Sí, sentía como que en ese lugar yo no era apreciado por unos cambios que hubieron, y realmente yo me estaba quedando ahí solamente por el hecho de que yo sentía que ese era mi sustento, ¿verdad? Que eso era lo que realmente me aportaba, y que si yo salía de ahí ya la casa se iba a derrumbar. Sí. Sin embargo, después de mucho tiempo realmente, porque no puedo decir que yo confié en Dios de inmediato, ¿verdad? Decidimos que ya era hora de salir del trabajo, y fue casi inmediato. Yo recuerdo que yo le dije un martes, y el viernes ella me dijo, sí, en un mes entonces te voy. Yo le dije, no, el viernes me voy. Yo no vuelvo para este lugar, yo te voy a dejar todo listo, todo preparado para que la otra persona que venga retome, pero yo tengo que irme ya. Pero realmente, o sea, yo entiendo la lucha que tú tenías, porque recuérdate que ese proceso de tú decir, ok, desde antes de casarnos, yo le decía a Moisés, renuncia. Sí. Porque él estaba en ese proceso de que se sentía muy frustrado y todo eso, pero él decía que quería casarse conmigo. Claro. Y que si él renunciaba, entonces él no veía esa posibilidad de que nos casáramos. Y es verdad. Y es verdad. Pero entonces, Que incluso con casarnos bajo ese sueldo todavía era como Una locura. Una locura, ¿no? Sí. Y lo hicimos. sí. Entonces, realmente, cuando, bueno, ya habíamos sido procesados con el tema de la boda, vimos cómo Dios suplió para nosotros, cómo Dios Para proveyó nuestra casa. todas las cosas que nosotros necesitábamos.
como el Señor literalmente fue que nos proveyó de todo, yo estaba segura como que, ok, el Señor puede abrir otras puertas para nosotros. Y ya nosotros teníamos en mente como nuestro proyecto y nos estaban cayendo trabajos de nuestro proyecto. Sí. Entonces yo le decía a Moisés como que renuncia y vamos a confiar Vamos a en darle con Dios, todo. porque el Señor ha dicho que Él va a suplirnos. O sea, el Señor nos dijo de muchísimas formas. Nos confirmó eso, de que el Señor tenía cuidado de nosotros. Entonces yo se lo decía como que renuncia. Y yo entiendo que era algo como que, o sea, como que yo estaba muy confiada en eso. Yo sentía esa paz Sí. de que como que era de Dios el hecho de que tú renunciaras, de que podíamos tomar esa decisión seguros. Y extrañamente, yo que usualmente digo que Dios me ha dado mucha fe, que Dios me ha procesado varias veces con ese tema y que yo soy un tigre de fe, yo era el que estaba realmente muy inseguro con eso, con dejar, porque yo sentía que yo dejarlo iba a ser como una responsabilidad mía como hombre, tú sabes. Sí. Como una responsabilidad como suplidor y que yo lo que estaba era poniendo en juego nuestra comida, nuestro techo, todas esas cosas, tú sabes. Pero realmente, o sea, nosotros nos pusimos a analizar varias cosas, nos dimos cuenta que realmente al final con tu trabajo a veces estábamos perdiendo Sí. trabajos que nosotros podíamos tener porque tú no tenías esa Porque tenía que disponibilidad. cumplir un Y horario. también tú tenías que cumplir un horario. Entonces el tiempo para trabajar en lo de nosotros No era existía. literalmente muy poco. Sí, quizá un fin de semana y hasta los fines de Exacto. semana que tenían que ponerme a trabajar también. Yo porque me hacía loco y le decía que no iba a trabajar, pero me ponían a trabajar los fines de semana también. Entonces, literalmente nosotros tomamos como ese paso en fe de que Moisés renunciara de ese trabajo. Sí, y no fue, o sea, usualmente lo que te recomiendan es ahorrar un dinero y entonces ten ahí 3 o 4 meses de tu sueldo guardado para que como que tú no vas a recibir nada, entonces en ese tiempo tú gastas ese dinero. Pero nosotros, no le estoy dando un consejo, no lo hagan. No hagan como nosotros, porque yo siento que nosotros hacemos mucha loquera. No lo hagan. Pero nosotros realmente sin ningún tipo de ahorro, porque mi sueldo no me daba para ahorrar. Sí, tú sabes, nosotros no. simplemente gastábamos lo que teníamos porque eso era lo justo. Entonces, Y nosotros lo hicimos también porque estábamos teniendo entrada ya de nuestro Exacto, propio de negocio. nuestro No propio fue como negocio. que nosotros renunciamos sin tener de nada. cero, ¿verdad? Y dije, Sí. no tenemos nada, pero vamos a Pero renunciar. vamos a No fue renunciar. así. Gracias a Dios, realmente, sí, exactamente. No lo hagan así, en cero no. Pero vayan dándole calor y después tírense con Y todo. nosotros oramos mucho por eso también. Claro. Entonces, como que teníamos ya esa paz. Y realmente cuando Moisés renunció, nosotros vimos como ese respaldo de Dios para nuestro negocio. Sí. Porque literalmente, o sea, yo digo, o sea, nosotros comenzamos a trabajar full en Crespo Cruz el año pasado, en el 2021, y fue como en A junio, mediados ¿verdad? del año pasado, exactamente. Y el Señor, o sea, nos respaldó de una forma maravillosa, o sea, ¿cómo les explico? Es que fue muy. Yo te decía, justo en ese tiempo, que a veces nosotros tenemos que tomar acción para que el Señor, como que diga, ok, ya tú estás preparado, ya tú. Como que tú estás confiando en mí, tú sabes. Y yo entiendo que la acción, que tenía mucha bendición a agarrar, quizás, era yo renunciar y poder confiar en que el Señor es quien va a suplir la cosa, no yo. Y así mismo fue, o sea, tan pronto yo decidí renunciar, comenzaron a caer como tantas oportunidades. Sí, muchas oportunidades. Y muchas parejas confiaron en nosotros, que se lo agradecemos de verdad, de todo corazón. Y comenzamos a vivir de eso, pero o sea, estábamos muy claros de que realmente nosotros no éramos lo que estábamos haciendo todo esto. O sea, Sino como nosotros que estábamos era- trabajando, Exactamente. estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, pero al final el Señor era el que estaba mandando a la gente, porque realmente por mérito propio no había forma, porque acabábamos de empezar a trabajar en eso. Exactamente, éramos nuevos como en el mercado Sí. de foto y video. Y realmente Dios nos respaldó de una forma hermosa. Y yo diría, o sea, como que nosotros estábamos maravillados porque nos comenzaron a caer muchas reservaciones y mucha gente trabajando con nosotros. Entonces, realmente uno tiene como esa perspectiva, como que, ok, si el año pasado fue así, se supone que el otro año va a ser mucho mejor y que nos van a caer muchas más oportunidades y mucha más gente va a querer trabajar con nosotros. Sí. Entonces, realmente, nuestro año, este año, este año comenzó a ponerse lento a partir de mayo. Con lento me refiero a que no teníamos Nada. reservaciones. O sea, literalmente, no era mayo, no, junio. Sí, en junio.
porque en mayo fueron nuestros últimos trabajos y en Sí. junio ya no teníamos literalmente nada. Sí, yo recuerdo que incluso yo te decía como en mayo, abril, yo te decía como, no, nosotros estamos bien, y tú me decías, sí, amor, pero lo último que tenemos es ahora en mayo. No tenemos nada junio, julio, agosto, septiembre, o sea, no tenemos nada, absolutamente nada. Y era como, es verdad. Era como esa realization, como esa darme cuenta de que en verdad estábamos secos mitad de año, medio año seco, literalmente. Entonces, como que fue realmente un proceso difícil, porque cuando ya llegó junio y comenzamos a darnos cuenta, ok, estamos mandando muchísima, o sea, gente nos pide cotizaciones, gente dice que quiere conocer acerca de nuestro trabajo, pero nadie nos está dando respuesta para atrás. Nadie nos está reservando. Entonces, en ese punto, uno comienza como que a analizar, ok, ¿qué uno va a hacer? ¿Qué uno tiene que hacer? Porque realmente nosotros dependemos completamente de esto, o sea, como que este es nuestro trabajo. Sí. Y realmente yo comencé a tener mucho miedo, mucha ansiedad, porque sentía como que, señores, los pensamientos catastróficos de que ya vamos a quedar en No, quiebra, ella me vio a mí trabajando, yo no sé, en la calle mínimo. Yo O sea, dije que no, ya vamos a tener que sin buscar techo, otro trabajo, vamos a tener que emplearnos, vamos vamos a a tener que perder buscar otras nuestro... cosas. Sí, no, ya. Eh, sí, Todo se fue. No, eso es un temita que tiene que ver con la ansiedad, claro. El hecho de que tú miras todo lo peor posible, ¿verdad? Sí. Uno comienza a mirar el futuro y el futuro es lo más catastrófico que tú te puedes imaginar. Como que nada puede salir bien. sí, pero algo que yo entiendo, o sea, como yo siento que Dios va obrando en medio de las situaciones difíciles, es que a veces yo siento que Dios permite el caos en nuestras vidas para, como que, bueno, yo lo dije ya en un episodio pasado, que yo siento que Dios permite como el caos para mostrarnos las cosas que tenemos que trabajar Así es. y las cosas que tenemos que cambiar. Y uno de los aspectos que nosotros tenemos que trabajar como un matrimonio era el hecho del presupuesto. Sí. De manejar bien las finanzas. Exacto. A mí me han preguntado mucho por Instagram de que le dé consejos de finanzas, de presupuesto. Yo nunca toco ese tema porque yo no soy la persona indicada No para somos eso. sindicatos, definitivamente. Realmente Moisés y yo cometimos el error de, o sea, no trabajar esa área, no conocer más acerca del tema de presupuesto, porque como el año pasado nos fue tan bien y nosotros como que literalmente, o sea, Ya teníamos estábamos. todo lo que necesitábamos, Sí. no veíamos la necesidad como de sacar un presupuesto y de saber y de manejar mejor el dinero. Y realmente yo siento que eso fue como una irresponsabilidad de nuestra parte. Estoy de acuerdo. Como el dinero entraba todos los meses, seguro, yo quizás lo voy a decir, bueno, entrará más dinero ya Sí, exacto. el mes que viene. Y no realmente nos planificábamos para absolutamente nada, como que ni ahorro, ni qué se va a hacer con esta parte del dinero, ni qué porcentaje va a esta cosa, sino que simplemente se gastaban lo que había que gastar. Entonces, realmente con este proceso, algo que comenzamos a trabajar fue ese aspecto de, o sea, sacamos nuestro presupuesto mensual, o sea, la cantidad de dinero que necesitamos para suplir todas nuestras necesidades del mes y cómo manejarnos conforme a ese número Sí. y no pasarnos, o sea, como que no salirnos de ese número. Entonces, algo que yo siento es como que el Señor nos ha llamado a ser buenos administradores, no solamente de los dones y talentos que Él nos da, sino también de todas las áreas de nuestras vidas. Acuérdate que en la parábola de los talentos, ¿verdad? Los talentos eran literalmente moneda, era dinero. Ah, bueno, sí. Entonces usualmente uno mira talento como, Dios te dio un talento para que tú lo desarrolles, como las cosas que tú sabes hacer y en lo que tú eres bueno, pero también está muy específico, o sea, el Señor te habla también de lo que Él te entrega monetariamente, Sí, exacto. de cómo tú administras el dinero que te entra y es lo mismo, tú sabes, si tú no lo administras sabiamente, el Señor también te va a mirar, te va a decir como que, hey, Y eso fue una de las cosas que nosotros tuvimos que pedir Sí. perdón al Señor, Sí. porque realmente nos dimos cuenta de que nosotros no estábamos siendo buenos administradores del dinero que Él nos daba y de que realmente no estábamos siendo, bueno, o sea, como eso mismo, el Señor nos da el dinero y nosotros estábamos, o sea, como que desperdiciándolo. dándole Sí, porque para allá realmente no... sin llevarlo como de una buena manera. Sí, entendíamos que porque por el simple hecho de que nos había ido bien, ya el dinero iba a entrar absolutamente como siempre, como fijo, tú sabes. Y
es un poco irreal más cuando tenemos poco tiempo dentro del negocio de lleno, digamos. Porque ya quizás yo tengo mucho tiempo haciendo videos y tiene mucho tiempo haciendo fotos, pero ya como dedicándonos de En lleno este proyecto, ha sido desde 2021, tú sabes. Exactamente. Entonces, también, otra de las cosas, aparte de eso de administrar el dinero, también pensando un poquito más para atrás, recuerdo que nosotros tuvimos mucha frustración como desde mayo y nos molestábamos mucho porque decíamos como que nuestro trabajo está bien, a la gente incluso le gusta nuestro trabajo y colegas del medio también les gusta lo que estamos haciendo, sin embargo nadie nos contrata. Y yo te decía como cuando yo estoy más orgulloso de mi trabajo y cuando yo entiendo que yo lo estoy haciendo mejor, es cuando menos gente nos contrata. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y yo siento que esas frustraciones y eso pique nos desvió mucho la mirada de lo que Dios estaba haciendo con nosotros en otro ámbito. Exacto. Como que comenzaron a llegar cosas que yo no estaba habituado a hacer. Que era otra de las cosas que yo le había pedido al Señor al inicio de año. Yo le decía al Señor que yo quería diversificarme también en el negocio y que quería hacer cosas diferentes. Y justamente en el momento en que, o sea, yo le había pedido eso al Señor y en ningún momento de enero a mayo llegó nada corporativo ni como fuera de bodas. Bueno, sin embargo, cuando ya no tenemos más bodas, el Señor comienza a enviar otras cosas que quizás no representen igual monetariamente que una boda, ¿verdad? Pero fueron varias que suplieron para nuestro presupuesto. Y por nosotros tener la mirada fija en que no estamos haciendo las bodas porque ahora en este momento no tenemos y no nos han reservado X personas, debíamos la mirada del milagro que Dios estaba haciendo con nosotros. Sí, yo siento que muchas veces como que a mí me pasa mucho eso. Que quizás yo tengo la mirada tanto en cómo yo quiero que las cosas sean, en cómo yo quiero que las cosas se manejen, en cómo yo quiero que todo proceda, que eso nos roba el hecho de ver, o sea, nos roba la oportunidad de ver lo que Dios está haciendo y cómo Dios está obrando y las puertas que Dios puede estar abriendo, pero porque yo estoy tan centrada en que yo quiero que sea de X o Y forma, no puedo ver la maravilla que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Así es. Entonces yo siento eso mismo, como que el Señor fue abriendo puertas y supliendo justo en el momento que lo necesitábamos. Y eso es algo que el Señor trató conmigo también en esta temporada. Yo recuerdo que yo estaba leyendo la Biblia y no me recuerdo el pasaje específico, pero hay una parte en la que Pablo le está hablando a una iglesia y le dice como que si tienen con qué comer y con qué calentarse, conténtense con eso. Y en ese momento yo me quedé reflexionando en eso. Y yo me sorprendí porque yo dije, wow, o sea, yo tengo con qué comer y yo tengo con qué calentarme. Entonces, como que yo tengo todo lo que yo necesito. Realmente yo tengo todo lo que yo necesito. Gracias a Dios. No tengo por qué andar frustrándome porque a veces, o sea, mi miedo era como que, ok, no voy a tener suficiente, me voy a quedar en bancarrota, voy a irme para... No tengo que mudarme y comer arroz con huevo todos los días. Como que me va a ir súper mal. También yo siento que era como mi expectativa del éxito. También. Que eso fue otra cosa que yo tuve que como que entregarle al Señor. Pero el punto fue como que en ese momento yo tuve que detenerme y ver como que, ok, yo me estoy frustrando y estoy teniendo ansiedad por algo que no es real. O sea, yo no puedo decir que Dios no tiene cuidado de mí, yo no puedo decir que yo no tengo todo lo que yo necesito, yo no puedo decir que Dios no está obrando. Realmente el Señor ha estado obrando, porque literalmente los trabajos que llegaban nos llegaban un día antes. O sea, a Moisés le escribían como que dos días antes le decían. O un día antes en la noche. Ajá, tenemos un trabajo corporativo. Necesitamos eso ya. Y era como, y entonces mandamos presupuesto, sí, vamos a darle. Y era como, entonces, wow, gracias, Señor. Entonces realmente, como que Dios suplía todo lo que nosotros queríamos, pero como yo dije, por estar tan enfocada en que yo quiero que sea boda que me reserven, yo no estaba viendo eso. Hubo otro día también que yo estaba orando y yo me propuse como que comenzar a orar más, como... O sea, desde junio yo me comprometí a restablecer más mi tiempo de oración porque lamentablemente era algo que yo había descuidado mucho. Porque antes yo tenía muy marcado el hábito de orar y yo lo había descuidado, pero yo me propuse como ser intencional con orar diario. Un día yo me puse a orar y recuerdo que yo estaba orando y dándole gracias a Dios por las puertas que Él había abierto, por cómo Él lo suple, por cómo Él tiene cuidado de nosotros, o sea, dándole gracias porque aunque no era de la forma que yo esperaba, era de la forma en la que Él quería.
y realmente eso era también una bendición para nosotros. Y, o sea, yo recuerdo como que en medio de ese tiempo de oración, yo tenía tiempo que no pensaba en eso ni siquiera, y era la historia del maná en el desierto, de cómo Dios suplía el maná en el desierto para el pueblo de Israel. Sí. Y él le dijo como que, o sea, él le dijo a Moisés como que cada uno que coja lo que necesita, o sea, que nadie coja más ni menos, sino justo lo que necesita, porque el Señor iba a suplir diariamente ese maná para ellos. Y eso realmente me ministró tanto, porque yo sentí como esa paz de parte de Dios, como que el Señor nos suple conforme a nuestra necesidad y Él tiene cuidado perfecto acerca de nosotros. Con esto yo no voy a decir que no vamos a ahorrar, que no vamos a... Porque realmente durante todo este proceso nosotros tenemos ahorro y tenemos nuestro fondo de emergencia, pero no es algo que realmente uno quiere tocar, ¿verdad? Porque si es un ahorro de emergencia es por una razón. Sí. Entonces, o sea, como que en este proceso no tuvimos que tocar nuestros ahorros ni nuestro fondo de emergencia, pero como sea, yo estaba teniendo como esa ansiedad de qué va a pasar con nuestro negocio, qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar después, si vamos a tener que perderlo todo. Yo en mi mente, volviéndome loca. Se fue lejos. Es increíble como el dinero rindió y pico. Sí. O sea, como el Señor fue supliendo y fue enviándonos. Y yo comencé a sumar y decía, wow, pero el Señor sí es bueno. Como que yo no esperaba estar ni cerca de nuestro presupuesto este mes, tú sabes, aquí está. Y el Señor no permite, o sea, como dicen por ahí, que las vasijas no se vaciaron, Sí. ¿verdad? O sea, la cuenta, gracias a Dios, dio y pico. O sea, gracias a Dios pudimos suplir absolutamente todo lo que necesitábamos durante esos meses. Y yo siento que el Señor como que nos enseñó ahí de que tenemos que ser buenos administradores de nuestro Sí, yo entiendo que esa ingreso. fue como la enseñanza clave. Claro. Como que el Señor permitió que tuviéramos ese susto para que nos diéramos cuenta de que no nos estábamos administrando bien, de que necesitábamos ser mejores administradores de lo que Él nos daba. Porque el Señor nos estaba proveyendo, pero uno estaba volviéndose loco. Entonces, realmente eso nos ayudó a poder pedirle perdón al Señor en esa área y poder comenzar a administrarlo mejor. Entonces el Señor también, gracias a Dios, el Señor nos ha enseñado eso, a ser buenos administradores de nuestros talentos y también a confiar. De nuestro dinero, talento, dinero. Y también a confiar mucho más en Él, de que realmente Él sí tiene control de todo, de no desviar la vista de esos momentos que no está saliendo la cosa como uno quiere, sin embargo, el Señor lo está llevando. Y no, algo también que yo siento que el Señor trató mucho conmigo fue porque un día, de verdad, yo tenía mucha ansiedad y yo tenía mucho miedo porque yo decía como que, ok, nadie nos está contratando. No está, o sea, estaba con esa lucha de mis pensamientos y realmente yo me cuestioné porque dije como que yo conozco a Dios y yo he visto a Dios suplirme, yo he visto a Dios teniendo cuidado de mí. ¿Por qué yo estoy teniendo tanto miedo? Y eso me hizo cuestionarme mucho, tú sabes, como que, ok, hay algo en mí que yo tengo que trabajar. O sea, yo tengo que trabajar como mi confianza en Dios. Porque Dios sigue siendo el mismo. Y yo recuerdo que en ese, por ejemplo, para el proceso de nuestra boda, yo estaba muy confiada en Dios, aunque todo estaba vuelto una loquera. Sí, fue como hasta 3 meses antes de la boda, no vimos nada. No vimos no había dinero, no había muebles, no había nada, absolutamente nada, o sea, no teníamos nada. Sin embargo, como que pudimos ver la mano del Señor ahí. Entonces, como que en ese proceso, yo vi a Dios obrando y yo estaba confiando en Él. Para el proceso cuando tú renunciaste, yo también estaba muy confiando en Dios. Entonces ahora como que... ¿Por qué? Porque dudamos, yo estoy así. Y fue algo que yo tuve que hacer como un trabajo interno. Y realmente me di cuenta que yo necesitaba pasar más tiempo en la palabra de Dios, más como recordándome a mí misma el carácter de Dios, cómo es Dios. Viendo los testimonios que están en la Biblia también, de toda la provisión. No, y también el hecho en mí, o sea, ver qué ideas estaban mal en mí. O sea, quizás yo, o sea, y no quizás, me di cuenta de que mi percepción del éxito estaba muy errada. Que mi percepción del éxito era tener muchísimo dinero. Y no, o sea, esa percepción del éxito fue algo que yo tuve que trabajar con el Señor y entregarle al Señor. Porque al final no se trata de tener mucho dinero, sino de, o sea, poner de mi parte en mi trabajo, ¿verdad? Porque no es que yo voy a estar de vaga sentada. Claro. Así. Sino poner mi trabajo, poner de mi parte en lo que hago,
ser buena en lo que hago, dar lo mejor de mí y confiar en que el resultado viene de Dios. Sí, amén. Entonces, eso fue algo que yo tuve que trabajar también. Tuve que trabajar mi confianza en el Señor. Y yo siento como que todo ese proceso fue más como un proceso de enseñanza de Dios para nosotros. Amén. Y Moisés los otros días estaba diciendo como que ya el Señor debe de dejar de enseñarnos acerca de dependencia. Y yo dije, sí, es que a mí a veces se me olvida. Y Moisés me mira y me dice, porque ya no se te olvide ya entonces. Por favor, o sea, el Señor me ha venido procesando desde qué sé yo, desde que yo nací con eso. O sea, es como, ya, güey. No, pero para mí, o sea, es verdad, como que en el momento es difícil, pero yo siento que eso es una prueba, una muestra de amor de Dios hacia nosotros. Porque Que no como una banda. que no se les olvide que Que ustedes dependen de mí. Y para mí es como que una muestra de amor también en Dios, o sea, como que Dios ayúdanos a mantenernos firmes como nuestra mente, nuestras convicciones, nuestra esperanza, nuestra fe, como que esté siempre puesta en Él. Sí, exacto. Y no en nuestro trabajo, no en lo que ganamos, no en nuestro dinero, No no en nuestros ahorros, general. ni en nuestra capacidad, sino en que Él es el que cuida de nosotros y que nosotros dependemos completamente de Él. Amén. Entonces, es verdad que es difícil y que tú te desesperas. Sí, pero... Y yo me desespero también. Claro. Pero la verdad es que yo siento que como que no sé si alguien que esté escuchando el episodio pueda estar pasando por un proceso así, pero lo que yo sí tengo seguro es que cuando Dios nos permite pasar pruebas es para enseñarnos algo y para trabajar en nuestro carácter. Nuestro carácter necesita ser formado y a veces nuestro carácter necesita ser corregido, porque como les digo, o sea, sin darme cuenta, mi percepción del éxito se fue volviendo un poco borrosa y se fue yendo como que a un lado equivocado. Sí. Y yo necesitaba que el Señor corrigiera eso y yo no me había dado cuenta. O sea, si no hubiéramos pasado por este proceso, no nos hubiéramos dado cuenta de que estábamos siendo muy malos administradores del dinero. Sí. Que mi confianza en Dios yo la había desviado a el trabajo, o sea, como que yo había puesto mi confianza más en el dinero que me deja mi trabajo, en que lamentablemente En lo que nosotros podíamos hacer, ¿no? yo había puesto mi confianza en que mi seguridad viene del dinero. Así es. Y eso es algo que como que me da vergüenza decir, pero eso fue algo que yo tuve que cuestionarme a mí misma, porque yo tenía tanto miedo de no tener dinero porque yo sentía que si yo no tenía dinero, entonces yo no iba a estar bien. Como que lo único que yo puedo decir es que Dios es muy bueno. Amén. Y que como que yo le doy gracias a Dios. O sea, aún por esos procesos difíciles que quizá en el momento yo no entiendo, Sí. pero que de verdad nos llevan a trabajar en nuestro carácter, a trabajar en nuestro interior, a parecernos más a Él. Sí. Y a corregir aquellas cosas en nosotros que no están bien. Sí, y confiar plenamente en Él. A veces el Señor nos da palabra y sabemos que a veces Dios no habla quizás de manera audible, pero lo sentimos en el corazón y el Señor nos lleva a que, mira, haz esto. Y nosotros comenzamos como a desconfiar y a entender que nosotros somos realmente los que tenemos el control, o que mi seguridad da mi trabajo, en mi familia también puede ser, mi seguridad da mi familia. Pero como que no hay nada mejor que escuchar la voz de Dios y ver que Él sí tenía razón. Sí. Y darse cuenta de que Él no cambia y que su voluntad es buena y es perfecta y que como que pase lo que pase, Él va a estar ahí para sustentarnos. Esa es la palabra, que aunque nos dejen padre y madre, que es como lo entiendo yo, que nuestros padres son como nuestra seguridad, lo más preciado que tenemos en nuestra vida porque nos han cuidado desde que nacimos. Sin embargo, dice el Señor que aunque nos dejaran padre y madre, ahí va a estar Él todo el tiempo. Y para que ustedes vean, como que yo siento como lo detallista que es Dios. Yo recuerdo que un día yo estaba leyendo la Biblia en la sala y venía una visita para la casa. Y yo elegí un capítulo así, quería estudiar Primera de Pedro y yo lo estaba leyendo ahí y justo el capítulo que yo estaba leyendo decía que como que aunque su fe tenga que ser probada por un poco de tiempo, y dice porque su fe es más preciosa que el oro. Wow. Y tiene que ser probada a través del fuego. Y yo sentí que eso me chocó tanto porque yo, o sea, la fe es la confianza en Dios. Y dice que la fe es más preciosa que el oro. Amén. Y que tiene que ser probada por fuego. Y yo me sentí confrontada porque yo sentí como que okay, el Señor está probando mi confianza en Él a través de esto. Y yo me estoy quemando en este examen.
O sea, de verdad, yo me estoy quemando porque yo no estoy confiando en Dios. Sí. Entonces, o sea, yo siento que durante todo ese proceso el Señor me reafirmó mucho en mi confianza en Él, porque, o sea, un paréntesis, para seguir con lo del testimonio. Porque, o sea, yo siento que Él, o sea, como ya yo dije, lo de la boda y todo eso, cuando comenzamos, yo nunca había trabajado full así en algo. Y más ahora, como que tenemos una familia que tenemos que sostenernos, que tenemos que pagar muchas cosas. Entonces, yo comencé a ver como un peligro el no tener dinero. Como un peligro el no tener suficiente dinero. Y también yo siento que a veces está como esa presión social de que tú tienes que tener dinero y que tú tienes que tener las mejores cosas y que tú tienes que... Y a veces inconscientemente uno comienza a dejarse llenar de esa presión. Cuando Sí. no son cosas necesarias y no son cosas de valor. Pero el punto es que yo comencé a poner mi esperanza en el dinero y mi confianza en el dinero y entender que mi seguridad venía del dinero. Y cuando llegó este momento de prueba fue que el Señor como que corrigió eso en mí y me lo hizo ver. Sí. Entonces, como que yo tuve, o sea, a través, por ejemplo, de Santiago, que habla acerca de que la fe sin obra es muerta, eso también me ministró mucho porque aunque yo decía que yo confiaba en Dios, yo me estaba volviendo loca. O sea, como que mis acciones y mi forma de pensar decía completamente lo contrario, porque yo digo, yo confío en Dios, pero después estoy volviéndome loca porque porque creo que no tengo suficiente dinero y que Entonces, como que el Señor estuvo tratando mucho conmigo en ese tiempo acerca de mi confianza en Él. Y justo en ese día que estaba leyendo la Biblia, yo lo leí así y ahí mismo llegaron la visita. El punto es que después de que estamos ahí rato hablando con la visita, esa persona comenzó a contarme de un proceso que estaba viviendo y que es un proceso económico también. Y era como que era una situación similar a la que nosotros estábamos viviendo. Y justo yo pude comentar con ella eso que yo estaba leyendo acerca de que el Señor está probando nuestra fe y de que nosotros tenemos que tener confianza en el Señor. Y para mí como que el Señor es tan detallista porque Justo en ese momento el Señor había tratado eso conmigo. Para que te fresquecito ahí en la cabeza. Entonces era como que tenemos que confiar en que el Señor va a suplir, tenemos que confiar en que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y como que yo siento que si uno se pone a analizar el día a día y se pone a analizar, si uno se saca de su mente cómo es que uno cree que tiene que ser la cosa y comienza a ver los pequeños detalles de Dios para nosotros, uno se va a dar cuenta de que Dios tiene un cuidado perfecto para nuestras vidas y de que Dios nunca nos deja y de que realmente Él es nuestra esperanza. Y justo ayer, perdón que estoy hablando tanto, se me soltó, pero el punto es que justo ayer yo me puse a escuchar así el álbum viejo de Toma tu lugar, pero el viejo 2012 por ahí. Ya me acuerdo. Y el moradito. De diálogo íntimo. Sí, exacto. Hay una parte que dice una canción como que tú eres mi fuente, tú eres mi herencia, yo corro a tus brazos, tu amor no fallará. Y eso me recordó tanto que antes yo oraba y yo le decía al Señor como que Señor, tú eres todo lo que yo necesito y tú eres todo, o sea, como que literalmente tú eres todo lo que yo necesito y tú eres la mejor herencia que yo puedo dejar a mis hijos. Yo decía, no trabajo, no dinero, no cosas materiales, sino tú. O sea, si yo te tengo a ti, tú eres todo lo que yo necesito porque tú cuidas de mí y tú vas a cuidar de mis hijos. Amén. Si mis hijos te llegan a conocer y ellos van a tener la mejor herencia que eres tú. Amén. Y eso como que me recordó tanto eso, esa oración y realmente como que lo volvió a afirmar en mi corazón. Ese deseo de que como que Dios sea esa prioridad para mí, o sea, como que Dios es mi fuente, de donde viene todo lo que yo necesito y al final Él es mi herencia, todo lo que me va a quedar, porque no me va a quedar dinero, no me va a quedar trabajo, no me va a quedar nada, es como que Dios es todo lo que nos va a quedar. Así es. Entonces quiero dejarle con esa idea también a ustedes de que al final no se trata de tener mucho dinero, ni de tener muchos ahorros, ni de tener las mejores cosas, ni la mejor casa, ni el mejor carro. Toda esa cosa es disparate. Toda esa cosa es disparate. Toda esa cosa perece, no tiene nada de valor. Pero la Biblia dice que nuestra fe es más preciosa que el oro.
Entonces, como que quiero dejarle con eso de esa idea de que el Señor, que nuestro mayor deseo sea que el Señor sea nuestra herencia. Amén. Lo que nos quede y lo que podamos dar a nuestras generaciones. Yo creo que tú saltaste con tremenda prédica ahí. Vamos a tener que anotarla para una prédica esa porque realmente yo creo que tú has dicho todo y ha sido clave. Yo creo que aquí definitivamente si yo digo algo malo voy a ensuciar. Se me sentó la lengua, no, pero eso fue excelente. esa es parte del proceso. Si yo digo algo lo voy a ensuciar. Entonces yo quiero agarrarlo, cerrarlo aquí y darle gracias a ustedes por escucharnos, por estar aquí en este nuevo tiempo que tenemos aquí ahora en el podcast, en este nuevo set, que estamos súper orgullosos de él. Está chulísimo y de verdad, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y nada, vamos a vernos la próxima semana.